Bien, buen día estimados compañeros. En este momento voy a proceder a explicarles el aprovechamiento de este libro que les está compartiendo sobre aparte de que contiene la información de los saldos de la regional del Magdalena Medio, para que tengan en cuenta el aprovechamiento sobre la consulta tanto del manejo de los medicamentos en el CAF como las diferentes existencias del CAF, también como para saber el estado de los medicamentos en el CAF y también el tipo de fraccionamiento que se esté manejando estos productos. Entonces, como primera parte, vamos a ver que el libro por defecto, aquí siempre les va a aparecer esta celda vacía. Vemos que al estar vacía, así va a llegar siempre a todos los CAF. Primero, el libro Saldo Regional consta de dos hojas. La hoja Saldos, que contiene la información consulta diaria, ¿sí?, de los cuales ya les procederé a explicarles. Y la hoja con su CAF, que significa que es información que se baja tanto el consumo, los días y las frecuencias de estos mismos medicamentos. Esta información que está aquí es determinada de acuerdo al saldo del consumo sobre el estado del producto. ¿Qué quiere decir? De acuerdo en comunicación con el encargado del abastecimiento, el señor Edgar, todos los medicamentos que estén mayores a 60 días, el medicamento está en sobrestock. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean acá que está en sobrestock, entonces de acuerdo a que el saldo dividido entre el consumo, si está mayor a 60 días, está en ese estado. Ahora, si el estado del ordenamiento de los solicitudes de los pedidos, aquí aparece que dice solicitar pedido. ¿Qué significa aquel? Que quiere decir que tenga inferior a 5 días. 5 días ya el CAF necesita pedido. ¿Por qué? Porque por defecto en este caso es el CAF que más pronto hacen pedido, que es Barranca Bermeja. Desde a partir de allí todos se organizan para solicitar pedido. ¿Cómo funciona esto? Vamos a saldos, perdón. Entonces, primeramente aquí esta columna y esta columna y esta columna van a estar asociadas junto con esta celda. Esta columna adicional de esta celda va a estar asociada a esta otra celda. Primeramente seleccionamos el CAF a que correspondemos, nosotros trabajamos, vamos a decir Barranca Bermeja. Vemos que automáticamente se nos selecciona aquí Barranca Bermeja, ¿cierto? Y los números se seleccionan de color rojo para mayor identificación sobre el CAF al cual tenemos seleccionado. Vemos que después de ello, automáticamente la columna de estado de fraccionamiento del CAF quiere decir qué tan exacto o correctamente están fraccionados los medicamentos que están en ese CAF. Miren que ya se me aplicó automáticamente la información del proceso de filtración. ¿Qué quiere decir? Si aquí hubiera quitado otra Barranca Bermeja, mire que me dice filtre su CAF. Luego esta información me está diciendo también filtre su CAF. ¿Por qué? Porque estas dos celdas actúan respecto a esta en cuanto tengo que consultar exactamente a qué CAF voy a hacer el análisis del fraccionamiento, como también del estado del stock. Dice, pero ¿por qué era qué tan cierto es que si eso no es la información que me corresponde? Por ejemplo, si yo mire que aquí ya como Barranca en esta celda ya no aparece ninguna información, si yo voy a seleccionar otro CAF, por ejemplo el centro, automáticamente ya se me aplica otra información a ese filtro, ¿sí ves? Y luego esta información corresponde solamente es al centro. Por esa razón hay que filtrar el CAF al cual corresponde. ¿Listo? Entonces continuamos con Barranca Bermeja. Bien, entonces, primeramente al filtrar esto vamos a tener previamente la consulta de nuestro CAF de los saldos. Aquí vamos a poder observar que en esta información de esta tabla tenemos la información básica que necesitamos en la consulta de nuestro CAF. La presentación del medicamento en cuanto a su laboratorio. Tenemos en cuanto a la parte si está en auditor prescriptor o no y en qué categoría. Si está activo o no. La correspondiente información sobre los CAF que tienen actualmente saldo de ese medicamento. Importante, el código de barras, que en este momento lo vemos acá. No tenemos que tener varios archivos abiertos para la consulta de ese. Otra información importante, el estado de los registros actuales es respecto a la información que nos envían mensualmente de Baden sobre la actualización o cambios de los registros sanitarios de los medicamentos. Luego es importante tener en cuenta la hora de la dispensación para que se tenga la información
ante el usuario cuando tengamos el desabastecimiento o el por qué el medicamento está en ese estado. Tenemos la información si el medicamento es o no es LUPE. Bien, hasta aquí es muy importante la hora de la necesidad de la consulta. Ahora, si llega, también tenemos esta otra columna donde nos dice el tipo de alto costo. Recuerden que nosotros tenemos una información vital a la hora de consultar cuáles son los AA y los AAA. ¿Listo? Automáticamente nos va a aparecer aquí al final, ya les explico estas otras columnas, la información complementaria del medicamento, como es la categoría al que pertenece, importante porque aquí nos va a aparecer si es o no es un medicamento homeopático, cosmético y demás. El tipo de nivel, importante, ¿por qué? Porque sabemos que a la hora de saber puede que a algunas personas el espacio se los omitan si es o no alto costo, para que tengan en cuenta a la hora de la digitación. Y esta información que es complementaria en cuanto a la presentación del producto. ¿Por qué la incluimos? Porque resulta y pasa que hay que ver, por ejemplo, esto nos sirve para saber el fraccionamiento de esta información. Por ejemplo, como aquí ya me está diciendo, vamos aquí, tenemos filtrado, vamos a filtrar, por ejemplo, para tener más visibilidad de este entorno, otro CAF, por ejemplo, el centro. Un momentico, el centro, listo. Filtramos el centro. Esta información es necesaria, ¿por qué? Porque con este vamos a mirar exactamente el estado del fraccionamiento. ¿Qué quiere decir? Que esta celda me va a dividir este saldo con la fracción mínima de ese producto. Luego, si esa división me da un número entero, quiere decir que está correctamente fraccionado. ¿Y por qué esto? Porque a la hora que la persona vaya a revisar el fraccionamiento, si es un número que no es entero, entonces va a mirar, pero la presentación es esta, la cantidad de ese producto en el empaque es esta, y vemos si es o no fraccionable. Por eso se incluyeron estas celdas, esta información del producto, porque es complementaria. Entonces, en ese estado vemos que al tener filtrado el centro Magdalena Medio, podemos desplazarnos aquí y vemos todos aquellos números que están, unos que están enteros, otros que están que no son enteros. Entonces, ¿qué se debe hacer a la hora de tener en cuenta si el coordinador o el auxiliar encargado de un tramo especialmente, para mirar exactamente el estado del fraccionamiento de esa área o de ese medicamento que corresponde, el CAF? Entonces se quitan todos los filtros de aquellos números que están como enteros. ¿Qué quiere decir? Como voy a analizar solamente mi mal fraccionamiento, entonces voy a quitar todos los enteros. Si le van a revisar el fraccionamiento y aparece como mal fraccionado, pero si usted muestra que el medicamento está reempacado, ¿qué quiere decir? Que está dentro de las opciones para que no pueda ser mal calificado. Sin embargo, es vital importancia de que si usted ve que esa cantidad muy poco le puede rotar, la comunicación importante y oportuna sobre el CAF de policlínica para que le puedan ayudar a rotar ese medicamento. Ya de lo contrario, hasta que se venza, ya la responsabilidad del costo de ese medicamento, como bien está estipulado en una circular que nos planteó anteriormente nuestros jefes superiores, es que ya es responsabilidad del CAF. Entonces aquí ya vemos todos aquellos medicamentos que están mal fraccionados. Por ejemplo, ya se hace un filtro más específico. Seleccionamos qué cantidad está mal fraccionada. En este caso vemos que hay 128 productos mal fraccionados, según esta información. Entonces, a partir de aquí, el centro tiene que verificar ahora qué tan cierto es ese fraccionamiento. Entonces, si vemos que este medicamento, por ejemplo, vamos a uno más específico, estas vitaminas, dice que fracciona 50, la viene de 50 caja por 50 y lo mínimo es 10 y tiene 13. Esas tres tiene que mandarlas a reempacar. Este otro, igualmente, mínimo 10 y tiene 12. Esas dos tiene que mandarlas a reempacar y así sucesivamente va haciendo un filtro sobre aquella información que necesita para salir adelante con el fraccionamiento. Eso por ese lado. Ahora miramos que aquí jugamos entonces con la columna del sobrestock.
El sobrestock, recuerden que es mayor a 60 días. Entonces, bueno, voy a mirar, yo soy CAF, el centro. Voy a mirar, estoy en sobrestock. Estos medicamentos estoy en sobrestock. Pero entonces, ¿qué debo hacer con ese sobrestock? Ya sabemos que hay que hacer la rotación, tanto primeramente en la regional o si no, directamente en los 6. Pero ¿qué cantidad yo debo realmente saber que estoy en sobrestock? Porque recuerden que aunque yo pueda hacer un medicamento que rote muy bien, el sobrestock está calculado por superior a 60 días. Entonces, como bien viene aquí está habilitada esta celda, entonces aquí esta celda juega junto con esta información. ¿Qué quiere decir? Esta columna juega en relación a que me va a decir exactamente qué cantidades a despachar. Si yo estuviera aquí en el filtro de solicitar pedido, me va a botar las cantidades. Por ejemplo, si para el centro Magdalena Medio, desde bodega, su criterio de despacho a 45 días, entonces aquí automáticamente me va a decir cuánto debe despachar bodega al centro, ¿cierto? Pero porque estamos en el parámetro de solicitar pedido, recuerde que solicitar pedido es inferior a 6 días, a 5 días. Entonces, pero como vamos a estar en el parámetro de sobrestock, automáticamente los productos son diferentes, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Como estamos hablando a 45 días, pero aquí para mirar exactamente el sobrestock, lo vamos a poner a 60 días. Listo. Entonces, aquí ya me va a botar a mí la información de qué cantidad estoy yo en sobrestock de este producto. Si se dan cuenta, entonces, luego esta cantidad es la que el CAF tiene que rotar por sobrestock. Ahora, después de que el coordinador verifique esta información sobre esos medicamentos que están en sobrestock, que en este caso estamos hablando de 273 ítems, tiene que verificar cuáles de ellos realmente no rotan, porque sobre esto estamos hablando que sea superior a 60 días o puede que contenga varios medicamentos que no rotan. Entonces, si ve que varios de ellos no rotan, se envía totalmente al CEDI o previamente rotación en la regional. Del resto se puede hacer rotación entre los CAF, la cantidad, si es un producto que rota, a la que vemos allí. Por ejemplo, este rota tiene 160 pero está en sobrestock de 96, pues fácilmente se puede analizar de que estas 90 puede rotarse con otro CAF que consuma bastante. Por ejemplo, llegado el caso, si Barranca Bermeja está botado, puede rotar esta 90 con Barranca. Es un apoyo por ese lado. ¿Listo? Entonces, quitamos aquí este filtro. Bien, ya vemos entonces que esta columna funciona en el nivel del fraccionamiento. Esta otra columna, vamos a mirar, nos detuvimos para el CAF todo aquello que está en sobrestock. Ahora, si por ejemplo hay un CAF XY que, por ejemplo, el caso de cirugía que hace previos y policlínica, entonces se puede seleccionar aquí a solicitar pedido. ¿Cada cuánto es más o menos que hacen el pedido para allá? Pues previo cada 8 días. Entonces solicitar entonces ya sabemos que de todos estos medicamentos, bueno, vamos a filtrar entonces en este caso cirugía. Que es Barranca, Cirpol. ¿Listo? Filtramos en este caso cirugía. Entonces aquí vemos que cirugía, vamos a quitar este filtro y hacer el filtro correspondiente solamente a cirugía. ¿Sí? Entonces, miramos acá cuáles están para solicitar pedido. A partir de aquí, todos estos productos, cirugía necesita de estos medicamentos. Por ejemplo, cirugía, si ve que tiene un stock, porque vamos a mirar un momentico este producto. Vemos que tiene 23, pero normalmente el consumo de él es aproximadamente, porque es el que más rota ese producto, de unos 6, sí, póngale 5. Entonces, ese producto, el de cirugía, pues aunque realmente no necesita, pero está bien. Entonces, cirugía, ¿qué debe hacer? Filtra todos aquellos que están en saldo de 0, porque no tiene saldo. ¿Sí? Entonces, miramos que tiene saldo de 0. Mire qué cantidad de medicamentos necesita cirugía para, mire, 39 ítems que rota y necesita pedido y está en 0. Entonces, si vamos a saber qué tan cierto es para que nos despache bodega, entonces, ya, por ejemplo, cirugía que se puede dar cuenta, puede filtrar después aquí por bodega todo el saldo que tiene bodega Somédica. Entonces lo que va a entender que quitamos las vacías de 39, habíamos dicho, bodega actualmente le puede surtir a cirugía 13. Luego esa diferencia que son las vacías debe hacer gestión
para compra, en este caso Don Edgar, que es la diferencia. ¿Cuántos ítems son? Estamos mirando de 17. Si se dan cuenta, ¿no? Entonces, vemos que es muy dinámica la información que vamos a tener acá para poder jugar. Pero entonces, eso sería directamente un extra que normalmente hacen los del CAF para solicitar premios. Sin embargo, como esto ya es para saber principalmente desde el CAF si estoy o no en sobrestock, entonces saldo al día quiere decir que está dentro del rango de sus 30 días, de 30 a 60 días, y el medicamento no va a tener problema de consumo. Entonces, ya después de que tengamos esta información aquí, es vital importante de ayudar a rotar los medicamentos. Por ejemplo, si alguien le pide un medicamento y usted lo rota a una cantidad aproximadamente de 60, pero y usted está bien en sobrestock, usted mira realmente si sí o no puede ser rotar. Entonces, hasta aquí esta información corresponde directamente al CAF. Esta columna es más utilidad, pues es más aprovechable en cuanto para saber lo que ya se les explicó, qué cantidad me queda a mí en sobrestock. Pero para bodega aquí, esta está habilitada más principalmente para bodega. ¿Por qué? Porque ya después de que, por ejemplo, bodega dice, voy a hacer el pedido para Barranca Sirpol, listo. Esta información automáticamente se me filtra para Barranca Sirpol, la de aquí y la de aquí. Entonces me dice, ¿a cuántos días le voy a despachar a Barranca Sirpol? Si el parámetro de bodega es despachar para que tenga inventario para 8 días, entonces automáticamente le va a sacar aquí la información de qué cantidad es la que le debe despachar bodega a cirugía. Pero vemos algo, que pero aquí exactamente, entonces vamos a filtrar aquellas cantidades que sean en cero, quitarle el filtro y las vacías, porque obviamente en este caso es una información que, bueno, venga, les explico qué pasa cuando está en cero. Cuando está en cero quiere decir que no tiene consumo, ¿sí? Porque aquí desde este lado vemos aquellos medicamentos que no tienen consumo, ¿sí? Por eso está en cero, que no tiene consumo. Está establecido de que si no tiene consumo de cero, pues quiere decir que no tiene consumo este. Luego, cuando vayan a filtrar este, por ejemplo, quiere decir que está en sobrestock. Entonces, aquí vemos, quitamos el filtro de los ceros porque no tiene consumo y filtramos. Entonces, aquí a partir de este momento, esta es la cantidad para 8 días que le debe despachar bodega a Barranca Sirpol. ¿Listo? Entonces, pues en este caso, lo que trata es redondearse, digámoslo así, a la presentación del producto de acuerdo a lo que el empaque original que despacha bodega. Entonces, por ejemplo, vamos a ver de estos productos que serían 298 que debe cumplirle. Pero vea, aquí hemos filtrado en este caso cuáles están para, bueno, filtramos esto, pero vamos a filtrar cuáles están para solicitar pedido. Solicitar pedido. Solicitar pedido. Recuerde que es inferior a 6 días. Entonces vemos que hay 177 ítems. Luego, entonces miramos ahora de esos 177 ítems, como ya está entre de 8 a 5, ya tiene que solicitar pedido. Entonces miramos ahora, filtramos bodega de 177 ítems, puede suplir el despacho exactamente de 73 ítems. Si se dan cuenta, entonces ahora ¿qué debe hacer bodega? Por ejemplo, de aquellos ítems que están vacíos, quiere decir que no tiene saldo, bodega para despachar. Entonces, bodega hace ese filtro directamente, quita las vacías y despacha el resto. ¿Qué hace el señor Edgar Cote? Hace lo contrario, deja solamente las vacías y hace la gestión, aunque esto lo puede hacer el coordinador, pero directamente pues, Edgar es el responsable de la distribución y suplir las necesidades de los CAF. Entonces, vemos que bodega no tiene, pero lo necesita Barranca Sirpol. Entonces, ¿qué se debe hacer? Mira que otro CAF lo tiene acá, pero él necesita 36, luego este no le alcanza. ¿Qué debe hacer Don Edgar? Hacer pedido de ese. Aquí vemos que Don Edgar tiene que ser pedido, pedir esta cantidad por la rotación que maneja este producto. ¿Listo? Bien, tenemos este otro medicamento. ¿Quién lo tiene? Nadie más lo tiene. Tiene que hacer el pedido Don Edgar y así sucesivamente. Entonces, ¿qué debe hacer Don Edgar? Mira, de acuerdo a las necesidades que no tiene bodega, que otro CAF lo tiene y se lo solicita para que se lo traslade a Barranca Sirpol. Lo mismo acá este otro, pero mire que ya después de 100 y pico, ya solamente Don Edgar
responde de 104, que esos cuales podríamos verificar un porcentaje muy alto, haciendo el análisis de qué otro CAF lo tiene, y ya él haría un filtro más minimizado sobre cuáles finalmente tienen que ser a proveedores. Esa es la manera en que directamente Bodega puede suplir los despachos a los CAF, y desde que Don Edgar pueda suplir los despachos de aquel saldo que no tenga Bodega, para la redundancia, Don Edgar, aquel saldo que no tenga Bodega, para tener el cubrimiento total de los saldos de los CAF. Ahora, vemos que esto es dinámico, ¿cierto? Tenemos ahora, aquí solamente tenemos filtros de barranca, quitámoslos, que el criterio de despacho depende de, creo que para los campos es a 45 días, entonces ya esas cantidades varían aquí. Esto ya, pero la dinámica y el procedimiento es el mismo para todos los CAF. Ahora, aquí es importante que estas dos columnas es información directamente para el señor Edgar. ¿Qué quiere decir esas dos columnas? Aquí en esta me va a sumar el saldo total del consumo que me hacen todos los CAF, excluyendo Bodega. Todos los CAF, excluyendo Bodega. Quiere decir, entonces aquí es donde vamos a desplazarnos para que entiendan que este es el despacho. Quiere decir, por ejemplo, me suma todos los consumos, allá, por ejemplo, de este ítem, el 0106, que es el acetaminofén. Luego vemos que es estaría hasta aquí. Él me suma todo eso. Ese es el consumo de toda la región, bueno, excluyendo Bodega. Ese es el total del saldo que está de ese producto. La suma de este consumo. Aquí. Por el consumo que estaba allí. ¿Listo? Ahora, ¿qué hace Don Edgar? Don Edgar, mire que aquí no tiene necesidad de despachar. ¿Por qué? Porque de ese medicamento, aunque consume 47.000 y pico, vemos que dentro de este CAF tiene saldo suficiente de acuerdo a lo que rota, porque el rota, por ejemplo, tiene para 45 días. ¿Cuánto rota? Miramos cuánto es que rota. Así también de 500 Barranca y polvo, no rota nada. No rota nada. ¿Sí? No rota nada. Porque es Barranca y polvo. Por eso sí se den cuenta que es la lógica del análisis de la tabla. Listo. Entonces, ¿qué? Vamos a quitar este filtro. Entonces, es dinámico porque de cierta forma el auxiliar del CAF va a tener lo necesario, que sería contando hasta aquí, junto con esta otra columna y estas otras dos, visiblemente para el uso diario en ventanilla. Para el coordinador tendría esta y esta, posiblemente esta también. Para el auxiliar depende si el coordinador tiene asignado a tramos por auxiliar para que se haga responsable del estado del stock de su tramo. Si el VPadre es el código el código que le da Ecopetrol a ese medicamento dentro de su tabla de LUPE. Y esa es la manera en que se refleja, se pueden hacer los reportes en desabastecidos en la página principal de Ecopetrol. Y ya esta información, ¿qué quiere decir? Que si el consumo total de todos los CAF, él consume 5, por ejemplo, que ustedes ven números iguales, quiere decir porque estos, aunque lo consume total, pero en este momento no hay en Bodega. Aquí esta columna, ¿qué quiere decir? Que me va a restar el consumo con el saldo que tiene Bodega. Quiere decir que, por ejemplo, en la regional se consume en 120, luego en Bodega vemos que no hay nada. ¿Qué quiere decir? Que consume 120 los CAF, pero como no hay en Bodega, pues tiene que pedir los 120, porque 120 consume los otros CAF. En este caso está en sobrestock. Si está en números negativos, que está en sobrestock, pues es manejable, porque si lo puede manejar a 60 días, en total para los dos, porque como el parámetro está de que él lo haga de acuerdo a los 60 días, no hay ningún problema, porque ahí estaría muy bien. En este caso, la dificultad sería, por ejemplo, para que está en positivo. El positivo es que ¿quién tiene que pedir? Por ejemplo, vemos que el consumo total de la regional es de 6.300 tabletas. ¿Cuántas tiene Bodega? Tiene 4.800. Luego falta, ¿cierto? Entonces la diferencia que tiene que pedir Bodega son 1.500 tabletas. Así funcionan estas dos columnas. Entonces la información para Don Edgar, la información para los CAF de consumo es más completa y vital. Es fácil. Por lo general, este documento, el libro, saldo regional, siempre va a estar protegido por defecto. Siempre. Solamente va a dejar, aquí ustedes no pueden directamente, pues propiamente no va a ser útil en el CAF,
para la consulta. Es más manejable por la parte del señor Edgar que por el CAF. El CAF sí va a consultar esta necesariamente. Aquí vemos por defecto que siempre se me va a generar, cuando se genera este libro, cuando se crea, porque mediante un código de programación, se crea automáticamente la fecha y la hora en que se creó este libro. Por eso, aunque normalmente el libro va a salir siempre con el nombre saldo regional, lo vamos a guardar preferiblemente en un mismo lugar, por ejemplo, el escritorio. Entonces, cuando hoy llegó al correo los saldos del día de hoy, entonces vamos a guardarlo en el escritorio y nos va a decir, ya existe un libro, desea reemplazarlo, debemos darle que sí, porque pues por la idea es que no se genere como antes, de que pues don Edgar mandaba el encabezado, el nombre del libro junto con la fecha. Si se dan cuenta, entonces se generaban libros y libros y libros, y eso genera espacio en el computador, y con el tiempo eso genera lentitud en el sistema. Entonces, por eso la idea es que siempre se reemplace en el escritorio con el mismo nombre. Entonces, cuando lo abrimos, nos vamos a fijar aquí, este saldo corresponde de esta fecha. Ese es el sentido del libro. Entonces, lo ideal es de fácil consulta. Las únicas columnas modificables son estas, disponibles, principalmente para todos los auxiliares del coordinador. El coordinador sería esta y esta, y nada más. El resto es navegar, saber cómo consultarlo, y fácil aquí, por ejemplo, no sé el código de barras, listo, copio el código de barras, que aquí me está mostrando cómo es el estado del registro del CAF, del producto en el CAF. Aquí está la información. Listo, eso sería todo por este libro. Espero que realmente les sea de buen provecho. Si alguno tiene, por ejemplo, ve que hay una necesidad que es podría ser parte de este libro informativo y de consulta, pues estaríamos prestos con los negas, viéramos qué viabilidad y que sea óptimo, y pues es de fácil consulta. Espero que realmente pues le saquen mejor provecho